les había comentado yo acerca de esta analogía que hice entre las hormigas y un ser muy grande que viene y las toca y todo lo demás. Ok. Eso nos ayuda a entender por qué era necesario que Dios se revelara. Pero una de las cosas que mucha gente critica y que no logra comprender, creo yo, con claridad, es por qué nosotros usamos las Escrituras y cuando decimos que las Escrituras son válidas, porque las Escrituras son válidas, porque ellas mismas lo dicen, suena como a un razonamiento circular o suena como algo que no tiene mucho sentido. Y yo quiero tomarme, voy a ver si puedo hacerlo en 2 minutos para explicarles algo bien importante. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo es que sabes? ¿Cuál es tu proceso por el cual tú llegas a estudiar, mirar, no sé, y de luego decir, yo sé esto? Curiosidad, repetición, aprendiendo, observando. Ok. ¿Y tú sabes, estás segura de que lo que sabes, lo sabes o no? O sea, ¿estás tan segura de que lo que sabes, o sea, lo sabes así a la perfección? ¿Tú crees que sabes algo a la perfección? ¿Ustedes creen que hay alguien que sabe algo a la perfección? O sea, el premio Nobel, por ejemplo, de química, sabe a la perfección todo el mundo de la química. Él entiende bien cómo funciona esta vaina de los electrones y los átomos y todas las cuestiones y cómo se van mezclando, formando moléculas. O sea, ¿ustedes creen que él sabe todo? Ya, no sabe, ¿sí o no? No sabe. O sea, sí sabe algo, pero no sabe todo. Y a veces la historia nos ha demostrado que lo que creíamos que sabíamos no lo sabemos bien. Entonces, ¿cómo es que yo, o cualquiera de nosotros, seres humanos limitados, podemos saber algo real acerca de Dios? ¿Pero por qué, pues? Ya, está bien, la revelación, pero son vivos. ¿Pero por qué, pues? ¿Ah? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Hay alguna prueba? O sea, no, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que aceptar la revelación de Dios? No podemos saber qué es la verdad. Tiene que venir de otro lado. Por eso, pues. Porque no hay manera, o sea, tú no puedes estar seguro de que sabes lo que realmente sabes. No lo ha revelado carne ni sangre. Eso sí, esto venía. Bueno, él se llama Jesús Encarnación, ¿no? O sea, ahí hay un truco, ahí su padre, no sé, le puso ese nombre con un propósito secundario, creo. Pero lo que quiero que entiendan es eso, claro. Si no hay forma de que yo como ser humano pueda saber así a profundidad todas las cosas como son, y si no puedo saber ni siquiera cómo son las cosas que observo, que las tengo a mano, ¿cómo puedo saber cómo es un Dios que es invisible, que no ocupa espacio, que no tiene materia, que no está en este plano, no está en un lugar? O sea, ¿cómo puedo saber de Él? Pues la única manera es que Él me diga cómo es. No hay otra manera. O sea, solamente puedo llegar a saber de un ser que todo lo sabe si Él se revela. Porque yo soy una persona totalmente limitada y todos los seres humanos somos limitados. Eso es lo que nos lleva al trasfondo de la necesidad, la importancia. O sea, yo les digo, lo que ustedes tienen aquí, lo que nosotros tenemos aquí, no solamente es un documento histórico. O sea, Dios se ha rebajado
a utilizar lenguaje humano. Dios se ha rebajado a tratar de comunicarse con nosotros para que realmente lo conozcamos y que lo que conozcamos podamos decir que verdaderamente sabemos acerca de Él. O sea, esta es una muestra de su gracia, de su poder, de su bondad, del amor que nos tiene a nosotros y de la, yo también imagino, de la confianza, ¿no? O sea, Él cree que nosotros podemos al menos entender lo que está acá, ¿no? Es una bendición, porque es la única manera de conocerlo. Entonces, ¿qué creemos sobre la doctrina de las Escrituras? Dale clic, por favor. Ok, creemos que Dios ha hablado a través de autores humanos en las Escrituras, los 66 libros canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo. La Biblia es la única palabra de Dios escrita, inspirada verbalmente y autoatestiguada. Autoatestiguada, ¿por qué? Porque solo Dios puede decir quién es, porque no tenemos la capacidad de conocerlo a Él. Entonces solamente podemos saber de Él cuando Él nos dice cómo es. Eso es autoatestiguada, ¿no? Esa es la razón por la que decimos que, claro, confiamos en la Biblia por el propio testimonio de la Biblia, porque es la extensión del testimonio de Dios. Inmutable y sin error en todo lo que afirma, como revelación autorizada, infalible y suficiente de Dios para la vida, la doctrina, la práctica. Se debe confiar en la Biblia y obedecerla. Vamos a empezar con lo primero. Dios ha hablado. Y ahora, para cambiar, si hicimos triángulos, ahora vamos a hacer circulitos, ¿ya? Estamos yendo al jardín. Ahora vamos a hacer circulitos. Ta, 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 ta. Estos son circulitos que parecen óvalos, ¿no? ¿Qué importa? Ok. Lo primero es que Dios ha hablado. Dios no nos ha dejado simplemente para sospechar o para especular de que existe o no existe. No, Dios sí nos ha hablado. Dios se ha querido mostrar. ¿Alguien puede leer Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, por favor? Que alguien lo lea, pues. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. O del 1 al 2. Fuerte, con voz de titán, a ver. Ya. ¿Ya lo tienen? Ya, a ver. Dios, que habiendo hablado en muchos... por favor, léanlo pues. Así es, Ajá. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Gracias, muchas gracias. Ok, Dios ha hablado y Dios lo ha hecho de varias maneras. Dentro de todas esas maneras está obviamente las Escrituras. Y aquí yo estoy haciendo estos 3 círculos, ¿por qué? Porque aquí vemos la manera en la que, o sea, ya más que esto no puede existir. Dios se ha hecho carne, se ha encarnado. La encarnación, el Hijo, es Dios mismo, es la esencia misma de Dios porque es Dios. Ver al Hijo es ver a Dios. Esa es la manera más grande en que Dios nos ha hablado. No hay más grande. O sea, es la cosa más clara que tenemos de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a nuestro Señor Jesús. Miras a Jesús, puedes comprender cómo es Dios. Pero, claro, nosotros no tenemos esa relación que tienen los discípulos primeros con Jesús, porque no está acá con nosotros, pues, ¿no? O sea, está, pero no está como estaba con ellos, ¿no? Como para usar lo que Paula había preguntado, ¿no? O sea, no se manifiesta de la misma manera. Con ellos se manifestaba como un amigo, o sea, estaba sentado a su costado, comía con ellos. Ellos tenían el privilegio de caminar con Él. Y claro, nosotros sí caminamos con el Señor, pero sabemos que es distinto, ¿no? O sea, Él no está dándonos una palmadita cada rato ni nada, ¿no? Sería un monstruo, ¿no? O sea, honestamente, pero no es así. Ok, entonces Dios, que ha hablado de muchas maneras cuando habla de que ha hablado a nuestros padres por medio de los profetas, Él estaba hablando específicamente del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esto de acá lo hizo por medio de inspiración. Nuestro Dios se ha encarnado y nos ha hablado por la encarnación. Nuestro Dios
ha permitido que nosotros podamos acumular todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho, porque la revelación de Dios no solamente son las palabras que están, o sea, toda la palabra que está aquí, no solamente son palabras, o sea, leemos historias, ¿verdad? Esas historias tienen un papel importante en el desarrollo de la salvación. Y a propósito están aquí. O sea, Dios ha visto por eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. Y luego, en un nivel más pequeño, diría yo, está la proclamación. Lo que hacemos cuando nosotros predicamos, ¿no? La proclamación, el testimonio, ¿no? Si se dan cuenta, esto está muy al fondo, está más disperso. ¿Por qué? Porque cuando nuestra proclamación es una proclamación que se ajusta a las Escrituras, que pone al centro al Hijo, entonces nuestra proclamación es una buena proclamación, ¿no? Pero cuando nuestra proclamación y empezamos a proclamar, a predicar cosas que no son reales de las Escrituras o del Hijo, nuestra proclamación es mala, ¿no? Entonces esto no es algo, esto Dios nos lo ha dado hoy en día, pero no tiene el mismo peso que las Escrituras y el Hijo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nosotros, los que somos cristianos protestantes, evangélicos, pensamos que solo los católicos creen en la tradición. Pero hay un montón de cosas que nosotros mantenemos gracias a la tradición, ¿no? Gracias a la tradición de los primeros discípulos, de los primeros padres, de los padres apostólicos, ¿no? El credo que nosotros también creemos, o el credo niceno, que está relacionado con que Dios es una sola esencia, tres personas, eso es una tradición. Eso no está en la Biblia. Es como ellos lo interpretaron y lo han guardado y lo han atesorado para nosotros, ¿no? Esa tradición, proclamación llega a nosotros y es válida siempre y cuando se ajuste a la inspiración de las Escrituras y a lo que vemos en Jesús. Si no se ajusta a las Escrituras, si no se ajusta a Jesús, no nos sirve. O está mal, ¿no? Es algo, hemos entendido mal. El problema no es nuestro, o mejor dicho, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Por eso quería empezar por ahí. Entonces, Dios ha hablado. Ahora, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo es que Dios ha hablado? Bueno, acá dice y hace énfasis en lo escrito, ¿no? Pero escúchenme, la manera en que Dios ha hablado en las Escrituras nos muestra Romanos capítulo 1, versículo 18, si no recuerdo mal, que el Señor, todo lo que podemos saber de Dios, su eterno poder y su deidad, nos ha sido revelado por medio de la creación. La creación es una forma en la que Dios se revela, nos muestra. Pero escuchen, lo único que puede mostrar según ese mismo pasaje es que hay un Dios y que es poderoso. Eso es todo. Eso es lo que comúnmente le llamamos revelación general. Es general porque está ahí, pues está ahí. O sea, mira la belleza del sol, mira un atardecer, mira cómo funciona el propio cuerpo humano. Y esto es increíble, ¿no? Es una máquina maravillosa. Claro, ¿quién lo habrá creado? Hasta ahí podemos llegar a especular, a pensar de que existe un ser poderoso y que existe y es poderoso. Eso es todo. Pero ese ser, ¿qué quiere para ti? ¿Le interesas? ¿No le interesas? ¿Es bueno? ¿Es malo? O sea, ¿cuál es la relación que tiene contigo? Bueno, Dios, entonces, aparte de la creación, Él empezó a actuar, a hacer cosas en la historia que han ido siendo recopiladas en los 66 libros que le llamamos las Escrituras. Y es así como Él nos ha dejado esa revelación, que Él la ha inspirado, y esa es la siguiente palabra, ¿no? Que Él ha inspirado. La inspiración de las Escrituras, hay un pasaje que nos dice claramente que han sido inspiradas por Dios, y es 2 de Timoteo 3:16, en que el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra que es inspirada, en el griego es theoneustos, ¿no? O sea, que Dios la ha exhalado.
Es lo que quiere decir literalmente. Pablo usó una nueva palabra, inventó una palabra para decir cómo es que la Biblia ha llegado a nosotros. Inspirada, exhalada por Dios. Pero esa manera en que ha llegado a nosotros, que ha sido exhalada, no significa siempre que ha sido dictada. Ojo, toda la escritura no ha sido dictada. No es que estuvo un día Moisés y empezó a escribir. No, no es así. Algunas partes de las escrituras son dictados. Escribe ahora lo que dice el Señor. Ok. Eso sí. Otras cosas simplemente como Lucas, por ejemplo. Lucas, es más, le dice a un señor Teófilo, le dice, oye, mira, varios ya han estado escribiendo y esta es mi investigación. Es un trabajo intelectual. Es un médico que se dedicó a investigar la historia acerca de Jesús y hoy eso es escritura. ¿Cómo ha sido inspirada? Bueno, la forma en que ha sido inspirada es que ha sido guiada a través de del propio conocimiento, de la propia capacidad del propio Lucas. O sea, Dios no lo poseyó a Lucas para que Lucas escribiera lo que él quería, sino que Dios utilizó a Lucas de tal manera, y yo diría que el Espíritu Santo fue el editor especial, que evaluó cada palabra que Lucas escribió, y ahí está lo que Dios quería que estuviera. Esa es la manera. Entonces, cuando por ejemplo leemos a David, que él escribe el Salmo 51, que es un salmo que refleja su corazón triste, destruido, después de haber pecado y haber hecho lo malo, ¿no? Y dice, contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mira, Dios permitió que eso quede en la escritura. ¿Y en qué sentido lo inspiró? Claro, no inspiró a David a pecar, pero inspiró para que David hiciera de eso un poema con el que todos nosotros podamos relacionarnos y darnos cuenta lo frágiles que somos ante el pecado y nuestra necesidad de volver a relacionarnos con nuestro Dios después de haber metido la pata. ¿Te das cuenta? Entonces, la inspiración, que normalmente se le llama inspiración plenaria, total, completa, no anula la personalidad de cada uno de los autores bíblicos, sino que lo que estamos diciendo es que Dios aprovecha incluso sus pecados para que queden registrados, y a través de eso Dios nos está hablando a nosotros hoy en día. Eso es lo que decimos cuando Dios nos ha hablado y nos ha inspirado. Y luego la escritura tiene algo también bien interesante, ¿no? Que es sin error en todo lo que afirma. Dos palabras se suelen utilizar para hablar de eso, ¿no? Infabilidad de la escritura y la inerrancia de las escrituras. Son dos palabras que se suelen usar para hablar de este tema de que la Biblia no tiene error en todo lo que afirma, ¿no? Sobre todo inerrancia, ¿no? Infalible en el sentido de que la Biblia no se equivoca, pues, ¿no? Ahora, ¿qué significa que la Biblia no se equivoca? De nuevo, todo esto es un proceso para llegar a adquirir un vocabulario y entender bien este tipo de doctrinas, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar así, la gente te va a decir, sí, pero, por ejemplo, en la Biblia se afirma que el sol sale, pero el sol no sale, pues. El sol no sale. Nosotros decimos que sale, pero no sale, ¿no? O hay un terraplanista acá, por si acaso, para mandarlo a su casa. No, el sol no sale, pues. ¿Cómo va a salir el sol? Nosotros giramos alrededor del sol, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? La Tierra va girando sobre su propio eje, pero a la vez se va trasladando alrededor. O sea, es un movimiento bien complejo el que tiene la Tierra, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, y ahí te das cuenta que Dios es impresionante, ¿no? Cómo ha creado, o sea, nosotros estamos girando a una velocidad increíble, más rápido que cualquier carro que se conoce en la Tierra. Es en serio, ahorita estamos girando a una velocidad alucinante, pero no sentimos, estamos parados. No, o sea, es una locura, ¿no? Es una locura. Bueno, así es Dios, pues, ¿no? Ya, entonces
Entonces tú dices eso, pero el que escribió la Biblia es un ignorante porque dice que el sol sale de un lado para otro, como si fuera un amante, ¿no? Y luego se va a encontrar con la luna. Entonces eso está mal, pues es un error de la Biblia, ¿no? Bueno, ok, de nuevo, hay que entender lo que queremos decir cuando la Biblia no tiene error. Para empezar, dice en todo lo que afirma. La Biblia tiene ciertas afirmaciones y lo que dice que ocurrió es lo que ocurrió. Pero ¿cómo lo dice? Y aquí viene el matiz. ¿Cómo lo dice? Lo dice de varias maneras. Este pasaje que yo estoy mencionando, que está en los Salmos, es un poema. Y aún hoy en día la gente dice, el sol sale para buenos y para malos, ¿no? Hoy ojalá que hoy día haga su solcito. ¿Así no hablamos? ¿Y quién de nosotros? No, o sea, ahorita, antes nos quejábamos porque hay mucho sol. Ahora, después de unos meses vamos a estar llorando porque no hay sol, ¿no? Y vamos a decir, pucha, ojalá que salga el sol hoy día. ¿Acaso no sale el sol? ¿Qué día no ha salido el sol? Hay un día que no ha salido el sol. ¿Se dan cuenta? Pero ninguno de nosotros se pelea por eso y dice, eres un ignorante, no sabes nada. Porque todos entendemos lo que queremos decir, porque estamos usando un lenguaje coloquial. Estamos contando las cosas como solemos decir. Lo mismo hicieron los que escribieron las Escrituras. Es lo mismo. Muchas de las cosas simplemente ellos lo hacían usando un lenguaje que la palabra técnica es fenomenológico. O sea, ellos hablaban de los fenómenos, de lo que observaban. El sol sale, el sol se oculta. Pero eso no es una imprecisión, eso simplemente es una descripción de lo que ellos observan. Eso no es un error, pues. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el capítulo 7 de Hechos, 7, está hablando Esteban. Y Esteban hace memoria de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y la cantidad de años que él utiliza no coincide con la cantidad de años que es real. Pero de nuevo, entonces sí, no, está mal, pastor, dice. Error, la Biblia tiene un error. Ya, pero escucha pues. Escucha. ¿Alguien ha llevado la cuenta de cuántas personas hay acá? ¿Cuántos? A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 25. Si yo digo que deben haber unas 20 personas aquí, en este lado, ojo, debe haber unas 20 personas, no estoy mal, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, después cuenta, sí, habían unas 18 personas, creo, para ese lado de la pared, ¿no? Ya, mira, si simplemente te está contando, ¿no? Te está diciendo, oye, ¿qué tal fue la capacitación de ayer? Sí, monstruo, estuvo chévere, ¿no? Para este lado habían unas 20 personas. Y otros le preguntan y dicen, sí, estuvo bien bacán, como unos 18, como unas 25 personas, creo, para este lado. Ya, seamos honestos. Está diciendo la verdad, pues. Porque esto no está... Ahora, una cosa distinta es cuántas personas vinieron, cuántas compraron sus libros. Si estuviéramos haciendo un registro específico, eso sería otra cosa. Pero si me estás preguntando y yo te estoy contando más o menos lo que yo vi, estaría bien si yo digo aquí unos 18, unos 20. Ahora, si yo dijera, no, hubo como 1000 personas, hermano. No sabes, la gloria de Dios estaba ahí. 1000 personas entramos, ¿no? Como se enteraron que Pastor Omar iba a volver a cantar, 1000 llegaron. O sea, no sé cómo entraron. Ya, eso sí eso está mal, pues, ¿no? Porque es un error. Ya, ese tipo de cosas son las que tú vas a encontrar en las Escrituras, pues. No son errores. O sea, la intención de los autores bíblicos no es mandarte al desvío, no es hacerte errar. Eso es lo que quiere decir la inerrancia de las Escrituras. No está buscando desviar a las personas, está buscando guiar a las personas. Ese es el propósito. Ahora, esta revelación de Dios, que es una expresión de su propia persona, y como expresión de su propia persona, entonces,
significa que para empezar está autorizada, ¿no? La autoridad viene de la propia Escritura, viene de Dios mismo, pues Él es el que autoriza su palabra. Infalible, ya lo dijimos, y suficiente. Lo puse en rojo, ¿por qué? Porque es recontra importante que entendamos que es suficiente. Cuando ustedes leen al apóstol Pablo, si no recuerdo mal, en Filipenses, cuando él está escribiendo la carta, él le dice a los de Filipenses, a los de Filipo, les dice: oye, si ustedes encuentran la carta que mandé a la Odisea, por favor, no dice si la encuentran, ¿no? Cuando se haya leído esta carta de Filipenses, mándenla a la Odisea, y la de la Odisea que venga para acá y que se lea aquí. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que hay una carta a la Odisea. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Y está ahí en la Biblia que esa carta existe. Ya, ¿qué sucede si mañana encontramos la carta de la Odisea? Excavaron y encontraron la carta de la Odisea. Hay que añadirle un libro más. Ahí está, es su pastor. Sabiduría pura. ¿Qué dicen? ¿Cuántos están a favor de su pastor? ¿Qué dicen? 66 libros, ¿no? Ahora con ese 67, porque es que si Pablo dijo que esa carta existía y la hemos encontrado. Dijo que se lea. Y dijo que se lea, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos con esa carta? ¿La ponemos o no la ponemos? ¿Ah? Es esta misma premisa de la Iglesia Católica con algunas campañas y otras cosas más, ¿no? Sigue siendo parte de inspiración, pero van incorporándola dentro del canon bíblico. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Claro, ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿podemos realmente añadirla? ¿Qué piensan? Hablen pues. Pues se chupan. Hablen nomás, no hay problema. Si se equivocan, yo les digo, ¿no? ¿Qué piensan? Añadimos la carta a la Odisea. Yo creo que si Dios hubiera querido que hubiera estado. Por favor, ¿alguien puede darle un micro a esa señorita? Y después, págale hoy día su comida, papá. Escucha, dilo para todos. Si Dios hubiera querido que hubiera estado desde el inicio. Ya, esa mujer, un aplauso para esa hermana, por favor. Ahí está, pues, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, pues. Lo que tenemos en las Escrituras es suficiente porque Dios ha visto que eso es lo que necesitamos. Si Dios quisiera que nosotros tuviéramos la carta de la Odisea, Él la hubiese preservado y la tendríamos. Como también tendríamos las otras dos cartas de Corintios que no están. La que decimos primera y segunda son la primera y la tercera. Porque hay una carta en medio, pero no la tenemos. Pero, ok, y aquí viene el tema, ¿no? Nuestra curiosidad y nuestra falta de disciplina nos lleva a decir, ¿qué dirá la Odisea? Y estamos pensando que yo quisiera descubrirla. Pensamos que hay que hacerle caso a eso. Cuando tenemos 66 libros que a veces ni hemos leído todos. Y no le hacemos caso. Pero en nuestra cabeza nos imaginamos, ¿no? Yo tengo una amiga que le gusta mucho de las cosas hebreas y qué sé yo. Y un día me dice, ay, no sé si has visto esto, Luchito, sí, del libro de Enoch. Es una maravilla, me dice. Y yo le digo, no lo he visto. ¿Pero no tienes interés? No tengo interés, le digo. Y me dice, ¿pero por qué no tienes interés? Es bien loco, habla de cosas. Porque no es la Biblia, le digo. Sí, pero es un libro que puede... O sea, ojo, yo no estoy diciendo que no lo lean, ¿no? Pero no es la palabra de Dios. Lo que tenemos es suficiente. Es suficiente. Si Dios hubiese querido que tengamos el libro de Enoch, lo tendríamos, pues. Pero no lo tenemos precisamente porque no lo necesitamos. Lo que está con nosotros es suficiente. Entonces, si
la palabra de Dios es la revelación del Hijo, es la inspiración de toda la Escritura. Es Dios hablándonos, inspirándonos a través de autores y personas humanas. Y eso hace que la Biblia sea una cosa muy preciosa. Algo que es completamente humano y algo que es completamente divino. No se enojen conmigo, por favor, ¿eh? Es completamente humana y es completamente divina. Si no, no podríamos estudiar la Biblia, pues. Si fuera, o tú hablas lenguaje divino. ¿Quién habla acá el lenguaje divino? ¿Quién habla el lenguaje de Dios? ¿No? Nadie, ¿no? Entonces, está en lenguaje, ¿no? Y cuando vemos los verbos, vemos los tiempos. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo ha hecho el ser humano también, pues. El ser humano y Dios son coautores de las Escrituras. Entonces, nosotros creemos en esta Biblia que no tiene error, ¿no? O sea, no hay la intención de desviarnos, ¿no? Puede haber imprecisiones y ninguna de esas imprecisiones, ninguna de esas atenta contra alguna de las doctrinas fundamentales. No hay ninguna, se los puedo asegurar. No hay ninguna. No hay ninguna que nos haga dudar de si somos salvos por medio de la fe o no. No hay. No hay una imprecisión de ese tipo. Entonces, si tenemos eso y lo que está ahí es suficiente, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Lo que nos toca es darle la prueba de amor a Dios. Y la prueba de amor de Dios es bien sencilla. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedezcan la palabra. Pero tú no puedes obedecer algo que tú no conoces. Si tú lees la Biblia 2 veces a la semana, si lo único que tienes es el video que te salta todos los días en tu... Perdón, el verso que te salta en tu celular, y eso es todo, arrepiéntete, en serio, arrepiéntete. Arrepiéntete porque estás perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. ¿No te das cuenta? Dios quiere que tú lo conozcas. Dios, o sea, te ha dado todo lo que necesitas para que lo puedas conocer. Pero requiere diligencia, ¿no? Separa 10, 15 minutos. No necesitas hacer una cosa increíble de 3 horas leyendo la Biblia. No tienes que hacer eso. Pero separa tiempo. Antes de revisar cualquier mensaje, cualquier cosa electrónica, lee la Biblia. O sea, yo tengo una ley para mí, ¿no? Yo no abro ninguna cosa electrónica hasta no haber leído mi Biblia. Mira, puede esperar cualquier anuncio, cualquier mensaje, cualquier mail. Pero lo primero que yo hago es como afinarme y caminar con Jesús, ¿no? Caminar con el Señor. Mi manera de caminar con Él es leyendo su palabra, ¿no? Y voy, qué loco, mira lo que hizo, qué sé yo, y me voy asombrando, ¿no? De mi Señor. Obedézcanla, pero no pueden obedecer si no la conocen. La pregunta para que hoy día, ahora sí estamos casi en el tiempo. Ok, ¿qué piensan? ¿Cómo deberíamos abordar las dificultades o contradicciones aparentes en las Escrituras? ¿Habrá contradicciones en las Escrituras? ¿Qué debemos hacer? ¿Llorar, tirarnos al piso y decir, no sé qué hacer? ¿Negarlas? No sé, ¿ustedes qué piensan? Ahí conversen, pues. Tienen 5 minutitos. No, pero básicamente ejemplos en la Biblia, ¿no? Por decir, mencionamos también el tema de Judas cuando se dice que se ahorca, pero luego en otra parte dice que se desbarranca, o el tema de Saúl, ¿no? De cómo muere. Uno dice que fue un siervo de él que lo atraviesa, otro que lo matan, ¿no? Porque dice que una persona va de David y dice yo lo maté, ¿no? Entonces, y tratan los eruditos de ver la forma de salir de esa aparente contradicción, ¿no? De eso estábamos hablando. Sí, y eso, y le pedí al pastor que preguntara, porque realmente es una muy buena, son buenos ejemplos y también nos ayudan a entender a aclarar algunos conceptos, ¿no? Una contradicción es algo que ocurre entre dos cosas que se oponen de la misma manera, ¿ok? Por ejemplo, yo no puedo decir que algo es A y no es A, de la misma manera.
Voy a poner algo que acabamos de ver. La gente acusa que nosotros estamos hablando de una contradicción porque decimos que Dios es uno y es tres. Sería una contradicción si estuviéramos hablando de la misma manera, pero Dios es uno ¿en qué? En esencia. ¿Y tres en qué? ¿Ah? En persona. Ok, entonces no es lo mismo, pues. No estamos contradiciéndonos porque no estamos diciendo que Dios es uno y tres de la misma manera. Es uno en esencia, tres en persona. Ok. La Biblia no tiene error en todo lo que afirma. Y la afirmación final es que tanto Saúl como en el Nuevo Testamento Judas mueren. ¿Ok? No hay contradicción formalmente, porque en ninguna de esas dos historias de cómo muere, no dicen que no muere, ¿no? Eso sería una contradicción. La contradicción sería decir Judas, que uno diga y Judas murió, y el otro diga Judas no murió, sino que se escapó y se fue, y ya. Eso es una contradicción. Lo otro no es una contradicción. Es lo que normalmente ocurre cuando los testigos investigan, ¿no? O cuando los testigos dan testimonio. Una de las maneras en que los oficiales del FBI, por ejemplo, se dan cuenta de que alguien está confabulando para mentir, es que sus historias son casi iguales. O sea, cuando las personas se ponen de acuerdo para mentir, sus historias son igualitas. Igualitas. La mamá que tiene más de un hijo sabe. Cuando viene el hijo y el primero, José, ¿qué pasó? Sí, y viene tu otro hijo y te cuenta exactamente lo mismo, tú ya sabes, algo han tramado. Algo han hecho. Los dos se han puesto de acuerdo para mentirme. Pero cuando te dicen la verdad, uno te cuenta lo que se acuerda y el otro te cuenta lo que se acuerda o cómo lo vio. Porque de repente él lo vio, porque él estaba jugando y el otro estaba para el otro equipo, por ejemplo, ¿no? O se había ido a comprar y solo vio que ya había empezado la bronca, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué se pelean? ¿No? Y ahí te cuentan, él te cuenta desde la cancha y el otro te cuenta desde fuera de la cancha. Y es más, te cuenta llegando después. Entonces lo que él se acuerda es distinto. Pero los dos te dicen que hubo pelea. Pero cada uno tiene una percepción de lo que ha observado. Eso es lo que nosotros notamos en la Biblia. Y eso, y aquí viene lo interesante, ¿no? No está allí para mandarnos hacia el error, para desviarnos. Sino que cada uno de los autores bíblicos está diciendo honestamente y está atestiguando lo que ha observado. Entonces, hay algunos teólogos que se arañan así por eso, y que como sea quieren explicar, no, lo que pasa es que primero lo ahorcaron y después se pudrió, y puede ser, pero yo creo que no es necesario decir tanta cosa, ¿no? Sí, son dos testimonios distintos, ¿no? El primero que lo cuenta de repente lo vio, el segundo lo escuchó. ¿No? ¿Acaso no pasan los teléfonos malogrados? Pero lo que sí sabemos es que murió. Lo que sería preocupante es que en uno nos diga que murió y en el otro no murió. Ya, eso sí es contradictorio. Y eso sí ya pone las cosas en tela de juicio, ¿no? Entonces, ahí va con tu pregunta, pastor.